Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Yo soy KiArtutos y en este nuevo tutorial de Unreal Engine 5 les voy a enseñar cómo crear esta espectacular cinemática. Bueno chicas y chicos, bienvenidos a este nuevo tutorial de Unreal Engine 5 o Unreal Engine 5. En este nuevo tutorial vamos a crear esta cinemática de Wukong, porque a mí me gusta mucho Wukong. Pero este tutorial también es como la continuación del primer tutorial donde creamos una cinemática. Es un tutorial para principiantes, el primer tutorial, entonces los que quieran aprender Unreal Engine todavía no saben cómo empezar, pueden ver ese tutorial. Acá arriba les va a aparecer la tarjetica o en la descripción del video también les va a aparecer el link para que vayan a ver ese tutorial y sepan cómo descargar Unreal Engine, cómo moverse entre Unreal Engine y cómo crear esa cinemática también que está impresionante. Pero en este tutorial ya vamos a crear algo un poquito más avanzado, vamos a ver otro tipo de temas que no se tocan en el primer tutorial. Entonces esta es como la segunda parte de este tutorial. Pero antes de continuar, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, activa la campanita, dale like a este video que realmente me ayudaría para que YouTube me siga promocionando y apoye mi canal. Y también si quieren apoyar mi canal pueden ir a la descripción del video, ahí tengo mi link de mi página de Ko-fi donde me pueden dejar una propina, pueden darme un super gracias. Y para los que quieran aprender más de este mundo del 3D, de Blender, de ZBrush y otros software de 3D, tenemos un grupo de WhatsApp para principiantes donde pueden entrar totalmente gratis. En la descripción de este video también lo pueden encontrar. Entonces chicos, pues vamos a empezar. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer pues es crear como un nivel o crear un proyecto primero que todo. Entonces ya cualquier proyecto pueden seleccionar dentro de los que vienen dentro de Unreal Engine. Entonces después de crearlo vamos a crear, digamos, acá dentro del content browser. Vamos a irnos acá donde está todo. Está esta parte de acá. En mi caso a mí me aparece la interfaz como si fuera la interfaz de Unreal Engine 4. Es muy sencillo de cambiar, como lo expliqué en el primer video. Simplemente van acá, layout y seleccionan. Yo selecciono esta porque pues ya estaba acostumbrado a utilizar la de Unreal Engine 4. Pero en mi caso pues lo voy a dejar así. Si ustedes quieren dejarla por la que viene por defecto en Unreal Engine 5 no hay problema. Entonces estamos acá y vamos a crear un nuevo nivel. Clic derecho, le vamos a dar acá level. Entonces lo vamos a nombrar Wukong, que vamos a crear como la isla de Wukong. Bueno, entonces vamos a ponerle acá Wukong. Acuérdense que Unreal Engine no acepta espacios, entonces le vamos a poner Wukong. Para los que no saben, Wukong es de la mitología china y es como por decirlo así, el personaje en el que Akira Toriyama, que hace poco se nos fue, que fue una gran pérdida para los amantes del anime de Dragon Ball, es el personaje por el cual Akira Toriyama se basó para crear a Goku, Son Goku, ese es Son Wukong. Entonces pues para los que no sepan, es el rey simio. Y pues básicamente las características que tenía Goku son muy similares a las que tenía o las que tiene Wukong, el rey simio. Entonces bueno, ya creamos el nivel, bueno, ya después de la clase de historia. Entonces lo que vamos a hacer es entrar dentro del nivel, doble clic, le decimos que Save Selected. Y pues básicamente estamos acá dentro del nivel donde todo está oscuro porque no hemos creado nada. Bueno, simplemente tenemos el nivel y tenemos el contenido vacío. Vamos a empezar desde cero. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir guardando. Acuérdense de ir guardando todo. Y vamos a crear las luces. Entonces para crear las luces lo que vamos a hacer es irnos a Window. Y vamos a ir acá en esta parte donde dice Environment Light Mixer. Y acá desde el Environment Light Mixer vamos a crear nuestras luces. Entonces vamos a crear una Skylight. Básicamente vamos a crear la Skylight primero que todo. Le damos clic y él se va creando ahí. Entonces tenemos ahí la Skylight. También vamos a crear una Sky Atmosphere. Primero vamos a crear una Create Atmospheric Light, que es básicamente el sol. Vamos a crear el Sky. Tenemos que crear un Sky. Tenemos que crearle las nubes, crear Volumetric. Y vamos a crear la fog, que sería como la niebla, por decir así.
o el mist. Listo, entonces ya tenemos eso ahí arregladito, entonces ya lo creamos. Básicamente es muy sencillo. Entonces vamos a cerrar acá y pues básicamente tenemos que cambiar unos parámetros ahorita, pero eso lo vamos a hacer en un momento. Entonces ya tenemos acá esto. Ahora acá en la Directional Light vamos a seleccionar la Directional Light, vamos a asegurarnos de que diga Movable, tiene que estar en movible, Atmosphere Light, movible, Skylight, movible, Volumetric Cloud, movible. Listo, entonces ahí ya tenemos que asegurarnos de eso. Ahora digamos en el Exponential High Fog tenemos que asegurarnos de activar el Volumetric Fog para que sea una niebla, por decir así, más realista. Le vamos a dar clic. Listo. Ahora acá en el Skylight vamos a seleccionar Skylight y tenemos que asegurarnos de que esté activado la parte donde dice Real Time Capture. Entonces tenemos que asegurarnos ahí con esto. Listo, chicos, entonces ya tenemos ahí como nuestras luces y nuestra atmósfera. Vamos a crear una carpeta. Entonces vamos a crear una carpeta donde vamos a poner todo. Bueno, ya acá está la luz. Vamos a ir metiendo el resto de todo, digamos, por decir así, nuestro cielo y nuestro ambiente o environment. Vamos a asegurarnos de que está ahí. Entonces la vamos a renombrar, la seleccionamos, clic derecho y le damos a Edit, acá Rename. Le ponemos Lights. Lights o luces, listo. Entonces ahí tenemos nuestras luces. Listo, entonces para tenerlo ahí, le vamos a dar Control S, vamos a ir salvando porque si no se nos crachea, de pronto se nos cierra, pero no importa. Bueno, entonces tenemos que acostumbrarnos a ir salvando, ya sea en un Unreal Engine o sea en Blender, en cualquier programa de 3D que estemos utilizando, siempre acostumbrarse a ir salvando. Listo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es habilitar algunos plugins que vamos a utilizar. Algunos, sí, plugins se dice, o plugins, sí, plugins, sí. Ya me entiende. Bueno, entonces vamos acá a Settings, vamos acá a la parte donde dice Plugins. Entonces vamos a habilitar digamos el que vamos a utilizar. Vamos a crear como una isla, entonces necesitamos agua. Entonces vamos a utilizar el Water. Vamos acá, escribimos Water y acá dentro de Water vamos a activar estos dos plugins. Decimos Yes, este también, decimos Yes very well. También vamos a utilizar Volumetric en dado caso que queramos cambiarle la textura a las nubes más adelante. Eso es opcional, entonces también lo vamos a activar. ¿Qué otro se me pasa en el momento? Bueno, en el momento no me acuerdo, pero son esos dos. Y también, no, por el momento sería esos dos. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es restar o sea, reiniciar el motor, porque pues nos va a pedir que lo reiniciemos. Entonces si ya ustedes los tenían activados, pues no lo van a necesitar reiniciar, pero en mi caso yo no los tenía activados, entonces los voy a reiniciar. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, digamos, esto es opcional. En mi caso yo quiero cambiar las nubes. Las nubes que vienen por defecto, las Volumetric Cloud, a mí pues no me gustan mucho. Esto, como les digo, es opcional, pero en mi caso las voy a cambiar. Por eso activamos el plugin de Volumetric. Entonces ya después de haber activado ese plugin, vamos a ir acá donde dice Settings. Vamos a seleccionar Volumetric Cloud. Vamos a ir acá donde dice Material. Bueno, vamos a tenerlo ahí. Vamos a ir a Settings y vamos a ir a activar acá donde dice Show Engine Content. Y vamos a activar Show Plugin Content. ¿Listo? Entonces ahora lo que vamos es entrar a la carpeta donde dice Engine. Y vamos a ir donde dice Plugins. Acá vamos a bajar hasta buscar la carpeta que dice Volumetrics o Volumétricas. Entonces acá tenemos Water. También podemos cambiar más adelante lo del agua y todo eso. Pues vamos a entrar en este caso a la de Volumetrics. En Volumetrics vamos a entrar a la parte donde dice Content. Y acá vamos a seleccionar lo que se dice Sky. Y acá vamos a buscar Materials. Pues acá están unos materiales. Yo voy a coger esta, la número 2, y la voy a arrastrar acá. Entonces ahí me cambió las nubes, digamos, me gusta más así para lo que quiero. Entonces listo, ya tenemos ahí las nubecitas. Si quieren podemos, digamos, para que no se vea tanta carpeta, porque me va a mostrar bastante, digamos, de lo que viene ahí. Entonces podemos ir quitando esto y dejarlo simplemente así. Bueno, entonces ahí ya tenemos las nubes y ya tenemos el cielo como queríamos. Listo.
Entonces lo siguiente que necesitamos es nuestra isla. Entonces tenemos que crear nuestro terreno y crear también el agua o el océano que va a cubrir nuestra isla. Ahora, antes de crear el terreno, también acá tenemos unos parámetros con los que podemos jugar. Entonces está la altitud de las nubes, las podemos subir, mira ahí como ven, se pueden bajar. Está la altitud, está el height, digamos, de las nubes, que es como el grosor de las nubes, para hacerlas como más gruesas o que se vean como más rellenitas. Es algo así más o menos. Y este es el Tracing Star Max Distance, que es de la distancia que hay como en el horizonte. Entonces ahí lo podemos ver, se desaparece, o hacerlo más larguito. Entonces, más o menos lo podemos dejar como por default, como viene. Pero pueden jugar con los otros parámetros ahí para ir como modificando las nubes, hacerlas un poquito más popochas. ¿Listo? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es crear nuestro terreno. Entonces para eso pues nos vamos a ir acá, estamos en Selection Mode, vamos a pasar de Selection Mode a Landscape. Entonces al pasar al Landscape pues se nos abren las propiedades del Landscape. Vamos a asegurarnos que diga Enable Editable Layers, por si después más adelante queremos como mezclar terrenos y todo ese tipo de cosas. Y yo voy a dejarlo por defecto. Acá está, digamos, Section Size, que viene 63 por 63 quads. Ustedes lo podrían hacer más grande o más pequeño, pues para este tutorial yo simplemente lo voy a dejar como viene por defecto los parámetros, todo así, y simplemente le vamos a dar crear. Entonces le vamos a dar clic, se nos va a crear el landscape. Listo, entonces ya no lo creo. Entonces, como podemos darnos cuenta, acá lo tenemos. Ahí está, es bastante grandecito. O sea, pues ahí básicamente lo vemos como pequeño, pero pues es grande, ¿sabes? Es bastante grandecito. Vamos a trabajar con esto. En este momento pues no vamos todavía a hacer nada, no vamos a esculpir encima o a crearle relieve. Lo que vamos a hacer ahora es a pasar a crear nuestro océano. Entonces nos devolvemos acá a Selection. Y acá pues en mi interfaz de Unreal Engine 4, como la tengo en esta Place Actor, lo que voy a hacer es buscar Water. Entonces acá me va a aparecer, digamos, los tipos de océanos o de agua que nos ofrece Unreal Engine. En mi caso yo voy a seleccionar Water Body Ocean. Vamos a seleccionar este, simplemente lo seleccionamos y lo arrastramos. Esperamos a que cargue mientras carga todos los shaders. Listo, entonces básicamente ya tenemos nuestro océano acá. Ahí todavía no lo vemos. Vamos a dejarlo así por el momento. Lo único que vamos a hacer en este momento es lo siguiente. En la locación, acá en la locación donde dice locación, vamos a ponerle 0. Vamos a dejarlo en 0. Lo vamos a dejar ahí en 0. Entonces básicamente es para que se alinee con nuestro plano. Entonces, si nos vamos acá arriba nos damos cuenta de cómo está. Entonces básicamente sería así. Bueno, entonces ahora acá, voy a quitar esto un momento. Voy a seleccionar el plano. Y lo que voy a hacer también es en la locación ponerle 0. Entonces lo voy a dejar en 0, ¿listo? Ahora chicos, esto hay diferentes formas de crear, digamos, las islas. Pero pues yo las creo así. Entonces, digamos, si nosotros seleccionamos el océano en este momento, digamos, vamos a ir a Selection Mode. Y vamos a buscar acá nuestro océano. Un momento. Este de acá. Nos damos cuenta que este tiene este desierto. Entonces vamos a correrlo más o menos como por acá. Entonces vamos a subirnos. Vamos a más o menos a calcular que quede en la mitad de nuestro, por decir así, nuestro terreno. Algo más o menos así. Ahora, si nos damos cuenta, nosotros tenemos este desierto que nos está afectando automáticamente nuestro terreno. O sea, no sé si se alcanzan a dar cuenta ahí, pero básicamente nos está creando como un relieve acá. Y si yo llego y modifico, subo, bajo o amplío esto, mire, de esa forma él me lo va a afectar. Entonces pues básicamente yo no quiero eso, porque pues una isla no es así de redonda y no es irregular, y pues no quiero estar poniendo a mover el Bezier y crearle más nodos y todo eso. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es seleccionar acá Water Body Ocean y nos vamos a ir acá abajo donde dice Affects Landscape. Entonces le vamos a destildar esto para que ya no me afecte
mi terreno. Entonces básicamente me va a quedar así. Yo simplemente lo que voy a hacer es acomodarlo por acá. Entonces acá pues ya tengo un poco más de libertad, digamos, puedo mover esto, ampliarlo un poquito más y le voy a dar como más o menos como una figurita así, o sea, ustedes pueden ir jugando ahí más o menos, vamos calculando y lo vamos a dejar así, listo. Entonces ahora lo que vamos a pasar a hacer es seleccionar nuestro landscape y vamos a pasar a modificar la altura y darle relieve a nuestra isla, listo chicos. Entonces acuérdense de ir salvando, control S para ir salvando. Nos vamos a pasar acá a la parte del landscape. Antes de pasar al landscape, acá está en water. Acuérdense que al principio activamos los plugins, estaba el de water. Si no tienen la interfaz así, ustedes pueden ir acá a Windows, acá donde dice Windows. Perdón, no a Windows, sino van acá a la parte del más, me equivoqué, me confundí. Y van acá donde dice All Classes, y acá simplemente buscan el water, buscan ahí. Ya les van a aparecer los mismos que me aparecieron acá, ¿listo? Entonces listo, tenemos seleccionado nuestro terreno y lo que vamos a pasar es a Landscape. Acá están los atajos de teclado, pues ahí ustedes van mirando. Bueno, entonces acá en Landscape lo que vamos a hacer es generarle relieve a nuestra isla. Entonces vamos a ir modificándola, sabiendo que este es como el centro principal. Entonces podemos pasar de acá a acá con Shift 1 o Shift 2. Entonces voy a volverme acá un momento. Voy a seleccionar mi océano, lo voy a correr un poquito para acá. Y sobre esto vamos a empezar a crear el relieve. Vamos al landscape otra vez. Acá tenemos el esculpir. Acá hay diferentes tipos de, decir así, brochas. Pero generalmente yo utilizo esculpir. Pues a veces flatten y el smooth. O sea, es muy intuitivo. Erosión también, pues. Pero acá vamos básicamente a utilizar el esculpir. Entonces tenemos la brocha de esculpir. Tenemos el tipo de brochas que hay acá. Entonces hay de diferentes tipos, digamos, pero usualmente yo utilizo esta. El fall up, que básicamente sería el que yo voy a utilizar. Acá está la fuerza del pincel y acá está el tamaño y el tamaño del fall up. Entonces del fall up básicamente es el circulito que hay en la mitad. El circulito pequeño que hay en la mitad, ese es el fall up. Digamos está 0.5, si yo lo subo ahí se dan cuenta. Entonces básicamente ese es el fall up. Entonces ahí 0.5, vamos a dejarlo ahí. Y la fuerza la voy a poner en 0.1. Vamos a mirar a ver si no está muy fuerte. El tamaño lo vamos a agrandar un poquito más. Ahora vamos a acomodarnos y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, voy a asegurarme de que esto esté nivelado, digamos casi en el mismo lado. Creo que no está. Bueno, voy a volverme acá un momento, sección tan. Voy a bajarme acá un momento. Tengo que asegurarme que el plano y el océano estén casi a la misma altura. Entonces acá voy a subir esto un poquitico, algo así, no, que no se me suba tanto, control Z, pero algo así. Entonces acá ya tengo, por decir así, mi océano. Y entonces voy a seleccionar otra vez mi plano y me voy acá otra vez, Landscape. Y con la tecla Shift oprimiendo vamos a crear como las hendiduras de nuestro plano para darle paso al océano. Entonces vamos a ir moviendo acá. Entonces ahí vamos a ir creando como la forma de nuestra isla. Entonces ahí ustedes van a poder ir viendo lo que yo voy haciendo. Ustedes sin embargo pues ahí van pudiendo, como se dice, ir mirando. Voy a tratar de hacerlo en cámara rápida como para no quedarnos acá un tutorial de 3 horas, entonces voy a ir haciéndolo. Entonces listo, así quedó. Ups, se me salió un chichoncito ahí. Así quedó como en nuestro océano, digamos, en nuestro océano quedó sobre nuestra isla. Y entonces acá lo que ya ustedes pueden ir a hacer es jugando con el relieve, a crearle montañitas y darle como relieve a nuestro océano, a nuestra isla. Y eso se hace con el mismo esculpir pero sin la tecla Shift. Ustedes pueden ir manejando como el strength, la fuerza que tiene el pincel y el fall up, ¿no? Entonces uno acá por lo menos puede ya empezar a esculpir sobre el terreno. No sé si se están dando cuenta. Y ahí nuestro terreno pues está generando ya un relieve. Mira ahí, entonces ustedes ahí van jugando. Ya dejamos como un sangrado, un parámetro acá para que podamos hacer como cositas no, que es que yo quiero que salga con un poquito más.
o algo así, ir dándole una forma más irregular y no algo como tan exacto, como tan, por decir así, redondo. Entonces ya saben, con la tecla pueden ir jugando, con la tecla Shift lo pueden ir como suavizando o hundiendo. Ahora también, si quieren suavizarlo más, le dan Smooth. El Smooth maneja los mismos parámetros, maneja, digamos, la fuerza. Bueno, tiene la misma fuerza que le pusimos al pincel, pero esto básicamente lo que va a hacer es suavizarnos el terreno. Entonces por lo menos acá yo le voy dando y me va suavizando para que no se vea como tan marcados los relieves. Entonces, como les digo, o sea, por eso dejamos este espacio acá, como para crear ese sangrado, para que podamos hacer salir partes de nuestra isla. Entonces acá yo voy a ir haciéndolo de forma rápida, porque como les digo, si me pongo a velocidad normal me voy a quedar, o sea, no, va a ser un tutorial infinito. Y la gracia es que ustedes aprendan allá en su casita, lo hagan pues con más, por decir así, más paciencia y lo hagan mejor. Bueno, entonces ahí voy a ir dándole y pues van a ir viendo. Listo, chicos, entonces acá así va mi terreno. Ahora lo que vamos a ir a pasar a selección. Lo que vamos a hacer ahora es básicamente darle un material a nuestro terreno. Entonces vamos a utilizar Pixel Bridge, vamos a utilizar Bridge, Megascan. Entonces vamos a traer una textura de Megascan. Antes, bueno, para aquellos que no saben qué es Megascan, básicamente son texturas como escaneadas. Ahorita no me acuerdo bien cómo es el nombre técnico, fotogronometría, promogrometría. Bueno, si se acuerdan me lo dejan ahí en los comentarios. Pero entonces, antes de hacerlo, de descargar, vamos a utilizar de Megascan, vamos a utilizar texturas y vamos a utilizar assets de ahí para crear nuestro proyecto. También vamos a utilizar de Epic Launch, vamos a utilizar de el Market, vamos a traer a nuestro Wukong totalmente gratis de Paragon. Pero entonces, antes de ir a Megascan, tienen que asegurarse de que el plugin esté pues activado dentro de Unreal. Entonces van acá a plugins y acá dentro de plugins ponen Bridge. Entonces el Bridge, que es puente, y le dan clic y pues si no lo tienen seleccionado, lo seleccionan y les va a pedir que lo reinicien. En mi caso pues yo ya lo tengo activado. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces vamos a darle clic derecho acá, o desde acá arriba, ustedes pueden ir desde Add y vamos a ir acá donde Add Pixel Content. Bueno, entonces si ya tienen un Unreal Engine es porque ya tienen una cuenta de Epic Games. Entonces acá con Pixel lo mismo, con el Bridge tienen que tener la cuenta, pueden hacer el login con la cuenta de Epic Games, entonces eso no hay problema. Bueno, y acá dentro de el Bridge lo que vamos a hacer es buscar la textura para nuestra playa. Entonces vamos a ir acá a la parte donde dice Surface. Y acá dentro de Surface, pues acá tenemos, digamos, una variedad grande de Surface o texturas, por decirlo así. Vamos a buscar las que dicen Sand. Perdón si se demora en cargar, chicos, pero mi internet es una caca. Bueno, entonces vamos a ir a Beach. La Beach. Entonces acá hay diferentes texturas, como se dan cuenta. Ustedes pueden seleccionar la que quieran. Digamos esta Beach Sand, digamos esta por acá, esta otra que tiene como esas pepitas. Yo creo que voy a seleccionar esta. Ustedes ahí tienen, digamos, con un catálogo larguísimo para mirar. Pueden también esta de acá, una de Tailandia. Como se dan cuenta, acá hay para escoger. Entonces esta otra también. Ustedes miran ahí cuál quieren, cuál les convence. Yo creo que voy a seleccionar esta, listo. Entonces después de que la seleccionen, simplemente acá pues le seleccionan la calidad. Entonces yo le voy a poner High Quality, voy a dejarla en High Quality, ustedes la pueden dejar en Medium Quality, yo la voy a dejar en High Quality, listo. Entonces la voy a dar en High Quality y le dan acá a descargar, le dan clic y pues él se les va a descargar ahí. Entonces ahí pues tienen que esperar mientras la descarga. Entonces ya me la descargó y automáticamente le vamos a dar Add para que nos lo mande al proyecto que tenemos abierto. Esto es una maravilla. Entonces le vamos a dar clic ahí
y él me va a cargar esta textura, me va a crear una carpeta de Megascan y me va a cargar esta textura. Entonces voy a cerrar por el momento el Bricks acá y ya la tengo acá. Entonces dentro de contenido tenemos la isla de Wukong, tenemos los presets, ahora tenemos los Megascan, entonces tenemos Surface, Bits and y ahí tenemos, entonces tenemos acá nuestro material. Si lo abrimos ahí lo podemos ver, ven. Ahora vamos a cerrar esto acá. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a seleccionar nuestro terreno, tenemos seleccionado, vamos a ir a la parte acá donde está la Landscape Material y lo que vamos a hacer es arrastrar nuestro Landscape y soltarlo sobre ese zócalo que está ahí. Y ya como podemos darnos cuenta acá, bueno, voy a bajar esto un poquito, entonces ya acá ya la cosa se puso interesante, ya pueden ver ahí, digamos, podemos ver como el material de nuestra playa. Como les digo, pues en este momento yo voy a seleccionar voy a modificarle el tildeado, podría ser así como el tamaño. Entonces para eso simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente, porque está como muy grande y pues básicamente mi isla es grande, entonces tendría que ser más pequeña la textura. Entonces voy a darle doble clic sobre la textura y acá voy a irme en la parte donde dice Tiling Offset acá y le vamos a dar clic. Acá lo vamos a desplegar. Ahorita está en 0.0, o sea, en 1 por decirlo así. Entonces vamos a darle 0.1, vamos a mirar con 0.1, bueno, así más o menos. Vamos a arrastrar esto acá y vamos a mirar acá, digamos, la arena, cómo se nos ve. Entonces acá esto ya me gusta más porque podemos ver como estas imperfecciones que nos ofrece, digamos, la arena. Entonces ahí vamos, nos damos cuenta, mira, el tipo de material que nos está regalando. Eso es lo que yo quiero. Pueden cambiarlo más pequeño si quieren, digamos, entre más pequeño más se va a ver. Entonces digamos 0.01 pongámosle y le vamos a poner acá 0.01 ahí. Entonces ahora miren, ahí ya tenemos como más, van a ver más los detalles. Ahí ya depende de lo que ustedes quieran. Como les digo, pueden buscar esta o ahí hay otros tipos de textura. Entonces acá, digamos, dentro del agua vamos a mirar cómo se nos ve con el agüita. Oh, qué belleza. Oh. Entonces ahí pues se pueden dar cuenta. Digamos, en este caso vamos a dejarla así. Entonces ahora en mi caso yo lo voy a dejar así. Ustedes pues miran a ver lo que quieran, como lo quieran poner. Yo voy a dejarla por el momento así. Después más adelante de pronto le cambie, pero pues en este caso la vamos a dejar así por cuestiones del tutorial. Entonces lo voy a salvar, control S. Listo, tenemos nuestra isla, tenemos el material. Pueden darle F11 para entrar en el modo de Immersion Mode. Pues ahí podemos mirar nuestro material. Ustedes pueden ver cómo va, digamos, la construcción de su isla. Ahora lo que vamos a hacer es traer a Wukong o al Rey Simio a nuestra isla para tener como una base en cuanto a medidas y mirar a ver si está muy grande o muy pequeña la isla. Entonces vamos a calcular eso. Bueno, entonces para ello tenemos que ir a el Marketplace. Vamos al Marketplace dentro del Epic Games Launcher. Acá en esta parte vamos a ir acá a la parte donde dice Search y van a escribir Paragon y le ponen Wukong. Acá Paragon Wukong, le dan clic. Yo ya lo tengo descargado, entonces simplemente ustedes le dan obtener o descargar y después de que lo descarguen les va a aparecer así, agregar al. Entonces le vamos a agregar a nuestro proyecto. Entonces básicamente le vamos a dar acá clic, bueno, acá donde dice agregar al le damos clic y buscamos el proyecto, digamos nuestro proyecto, y le vamos a agregar proyectos. Entonces él automáticamente nos lo va a enviar a nuestro proyecto que tenemos abierto en Unreal. Entonces cuando volvemos acá a nuestro proyecto vamos a encontrar una carpeta que se llama Paragon Wukong y acá vamos a tener nuestro personaje. Tenemos audio, character en VFX. Entonces vamos a dar character y acá está hero. Podemos darle a esta parte de acá y poner skeleton mesh y nos va a mostrar los que tenemos acá en este momento. Entonces acá están pues los diferentes Wukong que tenemos. En este caso simplemente para verlos ustedes le dan doble clic y él les va a abrir como el editor, los va a mostrar, digamos, el personaje.
Entonces acá lo tenemos mientras carga las texturas. Ahí están todos los Wukong. En este caso yo voy a utilizar este que es como el imperial, pero como les digo, vamos a cerrar acá. Acá hay diferentes, de diferentes tipos. Ustedes esto lo pueden hacer más grande para que lo vean un poquito mejor. Pero pues básicamente después ustedes pueden arrastrar el que sea, ponerlo acá. Y después le pueden cambiar, digamos, como las skin, por decirlo así. Digamos, en este caso yo voy a arrastrar el mío, lo voy a poner acá. Entonces esta va a ser como mi F para acercarnos, mi punto de partida. Entonces acá tenemos a nuestro Wukong. Ahí está Wukong. Entonces ahí ya digamos como que este es el punto de partida para la construcción de mi isla, de lo que voy a hacer, lo que voy a colocar acá. Listo, chicos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es a descargar el contenido de Bridge de Megascan. Vamos a descargar los assets que vamos a utilizar para adornar nuestra isla, donde vamos a poner, digamos, nuestro, por decir así, el altar o el lugar donde Wukong está entrenando. Acá en este caso, digamos, yo podría agrandar un poquito a Wukong. Digamos, la escala está en 1, podemos ponerla, no sé, nos aseguramos que esté en escala uniforme, entonces por acá podemos poner 2 o 5 para hacerlo un poquito más grande. Wukong tenía el poder, o tiene bueno, en la mitología china tiene el poder de cambiar de tamaño. Entonces digamos lo voy a dejar ahí y vamos a pasar ya, bueno, vamos a desactivar acá. Este es un mesh. Nos vamos a ir acá a content, vamos a cerrar esto y acá dentro de content lo que vamos a hacer es empezar a importar nuestros assets de Megascan para poder adornar nuestra isla. Entonces simplemente estando acá le damos clic derecho y le vamos a dar Add Pixel Content. Entonces estando dentro del bridge de Pixel Bridge, acá lo que vamos a buscar es la parte de Collections. Y acá dentro de Collection vamos a colocar Beach. Entonces acá nos aparece diferentes tipos de colecciones que hay. Podemos entrar a Tropical Beach. Y acá simplemente es muy sencillo, ustedes seleccionan lo que quieren descargar. Bueno, como acá es mezclado, acá tenemos rocas, tenemos surface, que básicamente serían texturas. Entonces por lo menos podemos descargar rocas. Bueno, digamos en este caso yo quiero descargar este de acá. Entonces digamos este de acá. Simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar Nanite. Vamos a trabajar con Nanite para que tengamos una mejor fluidez en Unreal Engine. Nanite es como lo característico ahorita de Unreal Engine 5. Si quieren saber más sobre Nanite, en el primer video sobre aprender Unreal Engine creando cinemáticas, ahí les explico todo sobre los Nanite, pero básicamente nos permite poner geometrías, bastante geometría en los niveles o en los tableros, como los quieran llamar, y el computador no se nos va a explotar o se nos va a trabar. Es básicamente un cómputo que hace Unreal Engine, donde agarra geometrías con high poly y las vuelve como si fueran low poly. Entonces es una maravilla. Entonces básicamente acá lo que hacen es seleccionarlo. Bueno, seleccionan el que quieren, le dicen Nanite y lo descargan. Bueno, entonces lo van a descargar, le dan clic y él pues automáticamente va a empezar a descargárselos. Cuando ustedes ya se los descarguen, ya tengan los, por decir así, los assets que quieren colocar, lo que van a ir es acá donde dice local y ahí les va a aparecer todo lo que ya tienen descargado. Digamos, en mi caso yo ya tengo descargado algunos, entonces simplemente como dice acá, para enviarlo dentro del proyecto que tenemos abierto, simplemente le van a dar a clic acá donde dice Export Nanite. Entonces voy a hacer la prueba con este asset y pues ya ustedes descargan lo que quieran colocarle, lo que quieran ponerle. Pero básicamente yo le voy a poner piedras, también voy a utilizar como una especie de monumentos, de esculturas chinas, no chinas sino japonesas, porque acá adentro pues no hay chinos. Digamos este lo voy a descargar también, rocas, y ya pues ustedes lo adornan como ustedes quieran. Entonces voy a empezar a descargar todo lo que necesite y ya más adelante pues les voy a mostrar lo que tengo ahí dentro de la colección y lo que vamos a utilizar, incluyendo estas plantas, que estas plantas también las pueden encontrar acá. Entonces bueno, voy a enviar este para la carpeta para que se envíe a nuestro proyecto. Le voy a dar clic y él automáticamente, igual que la textura, nos lo va a enviar al proyecto de Unreal Engine. Nos va a cargar, digamos, lo que es las rocas en sí
y más encima nos va a cargar las texturas. Ya todo viene instalado dentro de la textura, dentro del modelo, entonces es simplemente arrastrarlo. Entonces dentro de acá de Unreal Engine ya nos crea una nueva carpeta que se llama 3D Assets. Entonces le vamos a dar clic ahí. Podemos acá activar esta parte de acá donde dice Static Mesh, y básicamente nos va a mostrar la roca que yo descargué. Le va a cargar las texturas, entonces la tenemos ahí, la pueden abrir. Simplemente ya esto está optimizado para Nanite, Enable Nanite Support, entonces es una maravilla. Y simplemente pues lo que hacemos es arrastrar y colocar en nuestro escenario o nuestro nivel, y acá pues podemos cambiarle la escala 5, 10, lo que queramos. Y ahí lo que vamos haciendo es pues organizando nuestro escenario o organizando nuestro nivel. ¿Listo, chicos? Entonces, como les digo, acá ya es cuestión de cada uno descargar lo que ustedes quieran. Acá tienen diferentes colecciones. Igual, por lo menos si ustedes quieren descargar, bueno, vamos acá a colecciones. Vamos a colocar otra vez acá, como puse Beach. Acá Tropical Beach. Entonces, cuando se les descargue, digamos acá como este de acá, si ustedes lo tienen descargado, simplemente le dicen add y él los va a enviar también al proyecto. Acá ya hay algunos que yo descargué, digamos como esta estrellita de mar. Entonces no, esta no la descargué. Bueno, una de estas las voy a descargar. Esta de acá sí está descargada. Entonces simplemente le voy a dar Export Medium Quality desde acá, y él me va a enviar esto para allá, me va a enviar para el proyecto. Ahí uno le da clic y él nos va a hacer el envío automático con texturas y todo. Bueno, chicos, entonces pues ahí voy a ir descargando, y ya cuando tenga lo que necesito pues ahí les muestro, pero ustedes pueden tener su libertad, o más adelante pueden mirar lo que yo descargué y bajar algo similar. Listo, chicos, entonces en mi caso esto es lo que voy a utilizar en mi proyecto. Esto fue lo que descargué. A mí aparece acá en la parte de local. Cuando ustedes ya descarguen las cosas ahí les va a aparecer lo que son rocas, son monumentos como japoneses, como estatuas japonesas. Ahí eso está dentro de colecciones de estatuas japonesas. También esto también es japonés. Descargué bastantes cositas, no sé si las voy a utilizar todas, pero pues voy a mirar ahí a ver conforme se vaya dando. Piedras también, diferentes piedras. Entonces acá ya todas están listas para enviarlas al proyecto, entonces simplemente les damos clic y las enviamos allá. También en cuanto al foliaje o las plantas, yo descargué estas plantas. Esta de acá de Taro, esta otra Common Fern, y esta que se llama Tropical Palm. Entonces esto está dentro de la colección de diferentes colecciones. Entonces las plantas las pueden encontrar desde acá, van a Home, y acá donde dice 3D Plants, ahí pueden encontrar, ¿me entienden? Y simplemente las descargan. Las vamos a utilizar para decorar la playa. Lo que vamos a utilizar el sistema de foliaje o de foliage. Entonces acá, como ven, este está acá. Vamos a ir acá a este momento. Coastal, esta es de Nordic Coastal, y ahí están también las colecciones. Ustedes simplemente entran ahí y ahí las van a poder encontrar. Bueno, también vamos a utilizar unas palmeras de banana que están dentro del marketplace. Es Tropical Vegetation Banana Plants. Estas son bananas tropicales, o por decir palmeras de banana. Son gratuitas, simplemente las descargan, pueden poner este nombre acá, las descargan y las agregan al proyecto como ya les enseñé. Entonces eso lo vamos a utilizar. Bueno, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a enviar todos mis assets, los que descargué y lo que necesite, lo voy a enviar al proyecto, y ya pues en un ratico entonces nos vemos. Listo, chicos, entonces yo ya descargué acá todos mis assets. Como se dan cuenta, acá tengo, pues ya tengo la colección de bueno, las bananas, las palmeras, tengo las rocas, las plantas. Bueno, acá tengo pues bastantes cositas, digamos las plantas, la colección de las plantas. Hay otras cosas ahí. Bueno, voy a quitar esto de Static Mesh por el momento, y vamos a mirar acá Megascan. Vamos a entrar en 3D Assets, y acá pues ya están organizados Static Mesh. Vamos a mirar ahí, ya pues la previsualización se me está demorando, pero básicamente tengo todo lo que descargué. Tengo, digamos, las rocas, los monumentos japoneses, todo está ahí puesto. O sea, acá está organizado por carpetas. Básicamente uno entra y ahí se ve, ahí está organizado por carpetas. Este es bueno, pues el
el asset japonés que descargué. Como pueden ver, ahí ya está. Aparte de eso, yo voy a utilizar para mi, digamos, como para este proyecto, voy a utilizar, vamos a ver si ahora sí se me muestra. Permítanme acá. Voy a utilizar dos objetos externos, por decir así, o dos mallas externas. Una es de Blender. Entonces acá vamos acá un momento. Voy a utilizar la cabeza de Susan, de la miquita. Pero entonces le hice algunas modificaciones. Lo que hice fue agregarle más geometría y le cambié la su vez. Y aparte voy a utilizar este dragón, que también es un dragón escaneado de un templo chino. Entonces lo voy a utilizar. Le hice una decimación porque estaba muy denso, inclusive pues todavía sigue denso, pero no como antes. Entonces si vamos acá, vamos a ver acá wireframe, se dan cuenta, entonces está pues denso, pero pues ya le hice una decimación, dándole decimate y le puse UVs. Entonces estos los voy a exportar en FBX y los voy a importar dentro de Unreal Engine. Si ustedes quieren utilizar estos dos assets o estos dos modelos, en la descripción del video les voy a dejar el link donde los pueden descargar totalmente gratis. Bueno, entonces desde mi página de Ko-fi lo van a poder descargar. Simplemente los voy a importar. Entonces básicamente acá dentro de Unreal lo que voy a hacer es a crear otra carpeta. Me voy acá a Content. Vamos a crear una carpeta. Vamos acá. Con My 3D Objects. Entonces acá adentro pues voy a crear otra. Digamos el dragón. Esto es opcional. Se me olvida que no. Dragón, y vamos a crear otra carpeta. Listo. Pues básicamente acá lo que tengo que hacer es importarlo. Entonces, ¿cómo se importa? Lo llevo acá, add import to game, o desde acá arriba o de acá directamente clic derecho, import, y acá pues lo vamos a buscar. Lo selecciono el dragón, lo importo, le digo que pues acá como por defecto, como viene todo, Build to Nanite, tengo que seleccionar Build to Nanite, le damos a importar. Listo, y pues lo mismo voy a hacer con Susan, voy a importarla, pues ya saben cómo importar, simplemente la importo en la carpeta, ¿listo? Entonces ya tenemos acá todo, tenemos el dragón, tenemos Susan y tenemos las rocas, las plantas, los monumentos. Entonces lo que vamos a empezar a hacer es a empezar a decorar. Entonces básicamente, bueno, lo único que no tiene materiales acá en este momento es el dragón. Entonces eso lo vamos a solucionar antes de pues pasar a decorar. Lo voy a arrastrar, lo voy a meter ahí, y Susan también, la miquita. Entonces voy a buscarla, ya estaba por acá, la había visto. Bueno, vamos a ir acá donde está, bueno, contenido. Vamos a quitar esto un momento. My 3D Objects, Monkey. Acá está, está. Entonces voy a subir a Susan. Simplemente les voy a aplicar el material a los dos objetos, que va a ser el mismo material. Entonces acá voy a rotar esto un momento. Vamos a moverlo para acá. La miquita también. Bueno, voy a coger acá, sale E, porta ahí, W. Voy a con el ratón, voy a jalar esto hacia acá, soltarlo acá. Con el ratón, digo, con el botón, con la ruedita del ratón, para acomodar el gizmo. Es una forma de acomodar el gizmo donde queramos. Entonces acá lo que voy a ir es a Surface, de lo que yo había descargado. Estos son 3 assets. Vamos a quedar a Surface. Acá está un material que yo descargué. Creo que es este. Sí, este material. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es aplicarle este material tanto a la miquita como también se lo vamos a aplicar al dragón. Entonces vamos a seleccionar el dragón, lo vamos a arrastrar y lo vamos a aplicar. Listo. Entonces acá hay parámetros que podemos cambiar. Lo que podemos hacer es para prevenir que los parámetros afecten, digamos, como tienen aplicado el mismo, por decir así, el mismo material, lo que podemos hacer es crear una copia del material. Entonces doble clic, entonces duplicate, y este, digamos, sería el enter. Entonces este más bien se lo vamos a aplicar al dragón, listo, para que quede con este material. Ahora en cuanto acá a Susan, lo que vamos a hacer, bueno, acá voy a cambiar un momento
está en 90, yo creo que lo voy a bajar un poquito porque tiene mucha perspectiva, a mí me fastidia eso. Entonces bueno, voy a quitar esto acá, seleccionar la miquita, acá, un momento, nos vamos a acomodar. Digamos, nuestro personaje tiene aplicado este y el otro personaje tiene aplicado, digamos, este pertenece a ese otro que es la copia del mismo material. Entonces a este vamos a cuadrarle la escala. Si la quieren cuadrar, digamos, si le ven que la escala está un poco diferente o algo, la ven rara, pero pues en este caso la miquita no le veo problemas a la escala. Bueno, entonces está ahí perfectamente, pero igual bueno, voy a abrir el material, les voy a mostrar. Vamos a despegar esto de detalles, vamos a poner por acá un momento volando. Este lo vamos a agarrar y lo vamos a minimizar, o bueno, lo vamos a poner por acá abajo. Bueno, básicamente nos vamos a quedar acá con esto. Entonces vamos a activar el tiling del material y acá vamos a probar los tilings y vamos a probar también, digamos, el offset. Entonces 0.5, vamos a ver cómo se ve. 0.5, de pronto ahí ustedes van mirando, también pueden ir mirando el offset, digamos, le van dando offset en los diferentes, en el eje X y en el Y. Entonces para encontrar como la forma que de pronto les guste, pues ahí ustedes ya van mirando con eso. Digamos, este acá me gusta, entonces lo voy a dejar ahí. Listo, chicos, entonces ya cuadré los materiales de mis dos objetos, tanto de mi miquita como de Susan, como del dragón. Lo que hice fue cambiarle como el tiling, también le cambié como el albedo, el color del albedo, para que se viera un poquito más clarito. Básicamente los voy a utilizar dentro de la composición. Ahora ya acá eso es cuestión de que ustedes básicamente, ¿cómo les digo? O sea, que ustedes mismos decían el diseño de su isla. En mi caso, Wukong va a estar en la mitad acá como de la isla. Va a tener como una especie de trono, que es como el trono de Wukong. Y voy a crear como la composición en cámara rápida. Ya más adelante les voy a mostrar, pero pues ustedes después pueden como guiarse de mi composición y de la forma en que voy a organizar los objetos, tanto las rocas como el resto de objetos. O si no, pues pueden crear su mismo diseño, algún diseño que tengan o algún concepto que tengan por ahí y se basen en él. Listo, chicos, entonces yo voy a empezarlo, lo voy a hacer en cámara rápida porque si no me va a tomar demasiado tiempo para el tutorial. Listo. Listo, chicos, entonces yo ya acabé de colocar mis rocas y mis elementos dentro de mi tablero, digamos, del escenario. Ya adorné acá, bueno, vamos a entrar acá a F11 para que puedan ver en modalidad de juego. Básicamente lo que hice fue acomodar los objetos. Voy a seleccionar, digamos, este de acá, le voy a oprimir G para que me elimine como los gizmos y todo. Y básicamente esto es lo que yo hice, lo que yo creé. Ustedes lo pueden adornar como ustedes quieran. Está la playa, bueno, está Son Wukong en el escenario. Entonces es como todos los elementos, las rocas atrás. Pues mi Susan, ahí está Susan. Los dragones, el Buda, las lámparas, y le puse algunas luces acá, simplemente adentro unas luces con baja intensidad. También acá en estas como lamparitas debajo le puse como para darle mejor ambientación. Listo. Entonces, ¿qué otra cosa hice aparte de eso? Pues como la autoexposición generada por Lumen me estaba causando como problemas, lo otro que hice fue lo siguiente: le creé un Post Processing Volume. En el primer video, en el primer tutorial de Unreal Engine, expliqué cómo se crea el Post Processing Volume, para qué sirve. Básicamente nos genera una exposición manual en todo el tablero. Entonces lo pueden crear desde acá arriba. Van acá, Visual Effects, y acá Post Processing Volume. Listo, entonces pueden chequear el primer video para pues saber cómo configurarlo. Y ya básicamente ahí tenemos, digamos, nuestra isla ya decorada con las piedras. Bueno,
Entonces, ¿qué vamos a pasar a hacer? Vamos a pasar a hacer lo que es el foliaje o lo que son las plantas que vamos a colocar acá. Como les dije, bajamos la colección de bananas y descargamos de Megascan otros elementos, otras plantas, no sé si se acuerdan de acá. Entonces, digamos, por lo menos Megascan, tenemos acá 3D Plants. Vamos a la Static Mesh y acá nos va a aparecer, bueno, a mí se me está demorando en cargar la previsualización, pero a ustedes les va a aparecer ahí también. También que las bananas, tenemos acá las bananas. Estas bananas ya vienen, digamos, si abrimos una de estas palmeras de banana, si ya vienen animadas, tienen como viento. Entonces ahí las tenemos mientras nos cargan los shaders. Pero básicamente ahí nos damos cuenta que ya tienen un movimiento. Pues eso a mí me interesa que lo tenga. También tenemos como cáscaras de banana o bananas tiradas en el piso. Entonces ahí con eso también vamos a decorar. Eso sí lo vamos a hacer manualmente. Y las otras, las que vamos a utilizar, digamos las plantas de Megascan, como esta de acá, esas las vamos a activar el material para que tenga simulación de viento, para que se esté moviendo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer para hacer el foliaje? Crear el foliaje. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, entonces nos vamos a cambiar acá de modo, vamos a seleccionar el plano, vamos a ir acá a Foliage, lo que dice, o Shift +3, le vamos a dar clic ahí. Entonces, esto es parecido a la creación de, bueno, cuando creamos la isla, el terreno. Entonces es casi parecido. Entonces acá nos dice básicamente que drop the foliage here, o que arrojemos las plantas acá. Entonces podemos hacer una por una o pueden seleccionarlas todas y arrastrarlas ahí. En nuestro caso yo no voy a utilizarlas todas. Bueno, voy a utilizar esta. Bueno, vamos a hacer esto un poquito más grande para verlas mejor. Bueno, acá sí. Digamos, esta la voy a utilizar, la voy a poner acá. ¿Cuál más? Había una, bueno, esta también la vamos a jalar acá. Entonces no se me jaló, vamos acá, pam. Vamos a soltarla ahí. ¿Cuál más vamos a mirar? Bueno, vamos a utilizar esta, yo creo que esta también. Esta 3. Vamos a ver. Bueno, esta también. También. Allá tengo unas, creo que sí. Voy acá. A subirlas un poquito para poder verlas. Más o menos ahí. Ahí. ¿Qué más otra por ahí que vaya a utilizar? Bueno, digamos que esa también. Ahí, bueno. Vamos a utilizar esas primero que todo. Entonces les voy a explicar más o menos cómo funciona el sistema de foliaje. Bueno, voy a cuadrar esto mejor para que haya más espacio, ya que no tengo otra pantalla. Voy a jalar esto por acá, lo vamos a poner acá. Vamos a dejar el Content Browser ahí. Entonces acá, como ven, tengo pues la brochita para pintar, por decir así. Vamos a acercarnos como por acá y les voy a explicar básicamente cómo funciona esto del folio. Bueno, entonces tenemos la brocha ahí. Y acá tenemos pues el tamaño de nuestra brocha, ¿no? Entonces acá la tenemos ahí, mira, ahí se dan cuenta, se agranda. También tenemos la densidad. La densidad es la cantidad de, bueno, vamos a dejarla en 0.2. La cantidad de plantas que se me van a colocar al empezar a pintar, ¿no? Entonces, cuando nosotros, en este caso, voy a seleccionar, acá tenemos, bueno, seleccionamos, digamos, esta primera acá, y cuando nosotros la seleccionamos, acá en esta parte nos aparecen unas propiedades también que tienen que ver con la densidad, el radio y las escalas. Entonces me dice que la escala está mínimo en 1 y máximo en 1. Entonces acá lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Bueno, acá eso tendríamos que hacerlo uno por uno, ¿no? Tenemos que variar las escalas, pues porque no todas las plantas son del mismo tamaño, ¿no? Tiene que haber una variación de escalas para que se vea más realista y más creíble. Entonces, en este caso se me seleccionaron todas, como, o sea, usualmente a veces viene todo deseleccionado, pero si quiero utilizarlas a todas, entonces simplemente pues las selecciono a todas y les doy clic a todas, y para que él me mezcle todas las plantas. Entonces, bueno, en este caso la vamos a hacer así. Ahora acá en el tamaño vamos a dejar mínimo 1 y pongámosle máximo, para hacer una prueba, 5. Entonces máximo 5. Acá tenemos en las propiedades de, bueno, 0.2.
y ya va. Entonces vamos a hacer la prueba. Si yo le doy clic acá, nos damos cuenta que ahí llegó y básicamente nos generó, digamos, lo que pintamos, ¿no? Entonces si yo veo que está muy denso, digamos que está muy pegado, lo que hago pues borrar. Con Shift lo que hacemos es borrar, vamos borrando ahí. Entonces acá la densidad me doy cuenta que está muy mucha, entonces vamos a ponerle 0.1 por decir así. El tamaño también lo vamos a bajar, entonces tenemos que tener como la proporción de los tamaños, mirar bien la proporción conforme a nuestro personaje. Entonces bueno, yo creo que el tamaño también está como muy grandecillo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este caso está seleccionada, dice que 1 a 5, vamos a bajarle a 0.5 y máximo 2. Entonces ahí tenemos que ir pasando y todos le hacemos lo mismo. Entonces seleccionamos todos, 0.5, máximo 2, y ahí chequeamos si nos quedó todo igual, ¿sí? Bueno, entonces ahí vamos haciendo pruebas. Entonces acá todavía sigue habiendo mucha densidad. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionarlas todas otra vez con Shift. Y acá en la densidad vamos a bajársela hasta en 100%, pongámosla en 80 para hacer una prueba. Entonces vamos a hacer una prueba de densidad a ver si se esparce menos. Lo que me interesa es que no queden muy... Bueno, vamos a borrar también otra vez, que no queden muy juntas las plantas. Entonces se me hace que está todavía muy denso. Vamos a poner 0.01 y vamos a hacer prueba a ver. Acá ya la cosa cambia al ponerlo 0.1. Entonces miren, chicos, ahí ya vemos una diferencia, pero también tiene que quedar claro que estos valores, acá estamos seleccionando todas y estamos generándole estos valores, por decir así, a todas, por lo que la seleccioné al tiempo, pero ustedes pueden, digamos, seleccionar una por una y cambiarle digamos, esos valores. En este caso, si selecciono esta, acá abajo está 0.2, entonces acá la puedo poner, por decir así, a 1. Esta que a 1, o sea, como para crear variación si van a poner todas las plantas. Lo mismo, pueden deseleccionar todas y dejar una sola para que sea la que se coloque ahí, la que la brocha pinte. Entonces en este caso, esta de acá vamos a ponerla, voy a dejarla 1.5, ahí más o menos así, como para crearle un tipo de variación, para ir variando. Entonces esta está en 2.5, vamos a ir así como creando. Esta de acá en qué, esta está también en 2, esta dejémosla en 0.3 acá, y vamos a ir como variándole el tamaño a todas. Entonces en este caso yo voy a ir pintando entonces ahí, dependiendo de lo que ustedes quieran y dependiendo de lo que quieran lograr. Lo mismo les digo, tienen que tener en cuenta las referencias de tamaño, tienen que mirar como las escalas, pues que tampoco se pase. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño, vamos por acá como para tener mejor control. Ahí, entonces miren, en este caso esta de acá se me hace que está muy grande, creo que es esta, sí, la voy a seleccionar, tamaño máximo 5, lo voy a dejar en 3 más bien. Voy a borrar esto de acá, entonces ahí voy a volver a colocar estas así, como para hacer pruebas. Yo creo que sí, más o menos por ahí. Entonces acá adentro nos vamos para acá arriba, ahí más o menos voy a ir colocando unas que otras. Entonces bueno, esta también me doy cuenta que está como muy grandota. Si está en 5 máximo, pongámoselo en 3. Se me hace que está como muy grande. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran, chicos, entonces ahí pues ustedes van jugando con los tamaños, van mirando lo que les convenga, o sea, la variación de lo que quieran, ahí van colocando, van pintando. Le pueden cambiar también pues como la densidad para que les genere más densidad, se vea más abultadito. Entonces acá, bueno, esto los voy a borrar porque no me interesa.
Me interesa que se vea como más abultadito hacia acá. Lo mismo si quieren que una planta resalte más, pues simplemente solo seleccionan esa planta acá. Y pues así básicamente vamos colocando todas las planticas. Pueden poner encima las rocas también. Hay una que otra como para que haya más variación y haya como un cambio de tonalidad. Bueno, esa se me subió ahí, esa es ahí. Algo así. Entonces pues yo voy a ir colocando mis planticas en cámara rápida. Pues ustedes ahí se toman su tiempecito también y van digamos adornando su tablero, su isla de Wukong, como ustedes quieran ahí. Entonces ahí le van metiendo como cariñito a la cosa y la van dejando bien chévere. ¿Listo? Listo chicos, entonces yo ya puse mi foliaje, también puse mis árboles o mis, por decir así, palmeras de banana. Bueno, entonces para el foliaje utilicé básicamente el sistema de foliaje, pero para lo que son las palmeras, digamos las palmeras, es así. Lo que hice fue abrir el Counter Browser, ir seleccionando y arrastrando, simplemente copiando con Alt, manteniendo Alt sostenido y jalando, así, copia, ¿no? Como enseñé en el primer tutorial, así se copia. Pero con el sistema de foliaje pues sí, básicamente utilicé las plantas que hemos descargado de Quixel de Megascan. Ya lo otro, las palmeritas, esas las acomodé dentro del escenario, las copié, las dupliqué. También las bananitas que hay por ahí tiradas, hay unas bananas, mira, por lo menos estas de acá. Seleccionar acá, vamos ahí, están estas bananas. ¿Qué más? Cocos también, acomodé cocos, acomodé, digamos, como leí como el toque personal al escenario. Ahí también dentro de esa colección de bananas hay como hojas secas, entonces coloqué algunas hojas secas, bananas, cocos. Entonces básicamente así es que queda mi escenario acomodado. Acá arriba también acomodé algunas cositas, permítanme acá. Como ven acá tenemos las bananas, tenemos el coco, plantas, acomodé algunas plantitas por acá también, listo. Entonces pues esta es mi isla de Wukong. O sea, pues a mí me gustó mi resultado como está. Como se dan cuenta, tenemos un problema, bueno, tenemos dos problemas acá. No sé si se dan cuenta al alejar y abrir la cámara. Bueno, voy a entrar a modo pantalla completa. Si yo alejo la cámara, no sé si se dan cuenta cómo reacciona al movimiento de la cámara el foliaje. Ahí se están dando cuenta. Entonces voy a alejarme un poquito más, voy a acercarme. Hay como una transformación digamos del foliaje. Acá si lo ven, lo que está pasando. Esto básicamente en Unreal se llama el cool off, ¿sí? Como distanciamiento de la cámara. Y se debe a los modelos que están optimizados con Nanite. Entonces tenemos ese problema porque cuando vayamos a grabar nuestra cinemática, pues si la cámara no está, digamos, cerca al foliaje, se va a ver esa transición como si algunas plantas desaparecieran y aparecieran. Esto solo nos está pasando con las plantas que utilizamos para el foliaje, que serían estas de acá. Las plantas de las bananas, como se dan cuenta, esas no tienen eso. Ese es el primer problema que tenemos, que ahorita lo vamos a solucionar. Lo segundo que tenemos es que nuestras plantas de foliaje no están animadas. Si nos damos cuenta, las palmeras y todo lo que tiene que ver tiene relación con las plantas de banana, como esta de acá, esta ya trae una animación como si el viento la estuviera moviendo. En el caso de nuestras plantas de foliaje no. Eso tenemos que solucionarlo. Entonces vamos a empezar primero con la animación de las plantas de foliaje para que parezca que el viento las está moviendo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Básicamente es una propiedad que viene dentro del material de cada planta. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver otra vez a la parte de foliaje. Nos devolvemos acá. Voy a abrir un momento. Bueno, yo voy a crear un Content Browser acá. Permítanme acá, 3x3, no, Megascan, Plants, y acá las tenemos. Bueno, entonces, bueno, en este caso lo que vamos a hacer es foliaje mode,
voy a buscar las plantas, digamos en este caso acá vamos buscando las plantas. Bueno, voy a abrirlo más bien desde acá. Lo vamos a abrir desde acá. Nos vamos a irnos por acá, Megascan, Tin. Y bueno, voy a quitar Static Mesh. Voy a entrar a este primero acá. Veamos a las plantas, acá están. Tenemos tres tipos de plantas. Vamos a entrar acá. Y acá están los materiales, ¿se me entienden? La propiedad que vamos a cambiar para que las plantas se muevan está dentro de los materiales. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos para que se muevan? Entonces, básicamente tenemos que abrir el material. Y es una propiedad que viene dentro del material. Entonces voy a jalar esto para acá. Voy a acercarme, voy a buscar esa planta. Creo que es esta de acá, si no me equivoco. Me voy a acercar ahí. Ahora acá lo que tenemos que hacer es buscar la propiedad de wind o viento. Entonces este lo vamos a cerrar un poquito acá para que se nos vea mejor. Vamos a bajar por acá. Por acá esto tiene la propiedad del viento. Permítanme, acá está. Enable Grass Wind. Le vamos a dar clic. Vamos a activar este acá también. Entonces, Wind Intensity. Le vamos a poner Wind Intensity. Ahora vamos a acomodarnos. Vamos a buscar la planta. Creo que es esta. Creo. Ahí se nos va a mover. Bueno, entonces vamos a ponerle, dependiendo del valor que ustedes le pongan, bueno, vamos a ponerle 1. Vamos a salvar. Esta tiene que estar por acá y... Ah, mírela, esta de acá abajo, ya la vi. Es de esta. Si la ven ahí, se está moviendo. Entonces tienen que estar por acá las otras. Acá abajo está esta otra también moviéndose. No sé si las alcanzan a ver. Bueno, son esas chiquiticas que están acá. Digamos en este caso esta. Mira, acá nos vamos a acercar. Son de estas. Entonces está en 1. Ustedes pueden ponerle 1.5 dependiendo. Entre más le pongan pues la ráfaga va a ser más grande. 0.5. Pongámosle. Creo que 0.5 funcionaría bien por el momento. O sea, si calculamos con las de las palmeras, yo creo que sí. Más o menos sí. Por el movimiento que tienen las palmeras, yo creo que 0.5 está bien. Entonces lo que tienen que hacer es salvar. Y cierran acá. Eso tenemos que hacerlo con todos los materiales de las plantas. Entonces tenemos este material. Acá tenemos este otro. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a bajar acá Wind. ¿Dónde están? Se me perdió el Wind. Physical Material Wind, Enable Wind, Grass Wind. Le damos acá. Wind Intensity. Le vamos a poner 0.5. Y van salvando. Entonces básicamente cuando ustedes le hacen eso, ya automáticamente las plantas empiezan a moverse. Entonces en este caso ya vemos movimiento acá en esta. Y vamos a hacer esto con todos los materiales. Entonces es algo muy sencillo. Ya este material de acá, estas dos ya está listo. Entonces lo que hago es devolverme a la otra. Esta de acá. La abrimos, lo mismo. Wind, Enable Grass Wind. Le damos acá. Wind Intensity 0.5. Salvamos. Vamos a mirar. Ya se debe estar moviendo. Sí, acá ya vemos movimiento. Que sería este de acá, mira. Ahí lo tenemos, ese movimiento de estas. Entonces lo que les digo, si ven que se mueve mucho, si ven que el movimiento es muy brusco, pues lo que hacen es bajarle el movimiento. ¿Sí entienden? Entonces ahí pueden ir comparando con las de palmeras. Bueno, en este caso creo que está como muy fuerte. Entonces pues vamos a ponérselo a 0.3 más o menos. Dejémoselo ahí. Salvamos. Como para que sea apenas un movimiento sutil y no sea como tan marcado. Vamos acá. Win. Entonces chicos, van a hacer eso. Yo también lo voy a hacer y ya pues ya volvemos a ver 0.3 para ver cómo nos queda. Listo chicos, entonces miren, ahí ya básicamente le di movimiento a mis plantas. Como les digo, ustedes si ven que, bueno, vamos a seleccionar cualquier
objeto, le damos G para quitar los wireframe y eso, y los gizmos. Entonces ahí se pueden dar cuenta que ya mis plantas tienen movimiento. Entonces esa parte ya la cubrimos ahí, ya saben cómo hacerlo. Ahora vamos a trabajar en el distanciamiento de la cámara. Entonces, que es lo otro que pues digamos tenemos que ajustar acá. Ya saben que, miren, cuando acerco la cámara en ciertos ángulos desaparecen y se desaparecen las nubes, las plantas. Bueno, entonces para eso necesitamos utilizar un comando CMD en la parte de acá abajo. Hay formas, hay gente que lo arregla de otras formas, pero en mi caso a mí me funciona así. Yo les voy a enseñar el comando y si no les funciona, en los comentarios del video me dejan saber para enseñarles otro tipo de métodos, porque hay otros métodos que se pueden utilizar en los materiales o en las propiedades de, digamos, de las plantas. Bueno, pero pues ese a mí me ha funcionado. Entonces lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Bueno, vamos a bajar esto acá un momento, vamos a ocultarlo, quitar esto un momentillo, vamos a bajarlo acá así. Bueno, para que se nos vea mejor. Entonces, como les digo, el problema es este, cómo se nos mueven las plantas. Entonces vamos acá donde dice CMD Enter Console Command. Vamos a poner el siguiente comando. Igual ese comando lo voy a dejar en la descripción del video, entonces lo pueden copiar. Vamos a poner foliage, le ponen foliage punto y buscan el que dice LOO Distance Scale. Entonces ahí lo pueden, para no escribirlo, le ponen el LOO Distance Scale y le van a poner, digamos en mi caso, perdón, la propiedad o el número que me funciona es el 5. Entonces le pongo 5 y le doy Enter. ¿Listo? Entonces ahora a mí ya no me pasa ese problema. Digamos, ya si yo me acerco acá, ya las plantas no me van a empezar a desaparecer o a rotar o a hacer cosas raras. ¿Ven? Dependiendo del tamaño de su... Acá, mire, cuando ya me alejo demasiado, ahí sí ya veo. Miren lo que pasa ahí. Cuando me alejo ya hay como unos cambios raros ahí. Entonces podría, digamos, si ustedes quieren alejarse más, van a hacer algunas tomas desde por acá arriba, donde de pronto se alejen más. Ahí mira, ahí. Entonces ya le pusimos 5, entonces lo que podemos hacer es aumentarle a 10, que es básicamente la distancia de la cámara. Entonces ponemos otra vez foliage, buscamos el mismo low distance scale, le ponemos 10, ¿listo? Entonces ahora ya no van a tener ese problema si su cámara se aleja mucho. Ya tendría que alejarse pues el doble, que sería más o menos como por acá, pero no, ahí todavía me alcanza a aguantar. No, más o menos como por acá, de por acá, y ya inclusive las sombras me empiezan a tener problemas. Pero digamos a esta distancia, que sería pues si yo quiero hacer tomas aéreas, me sirve. Listo, chicos, entonces ya eso solucionado. Mira, ahí ese es un trucazo que les doy. Ese es un súper trucazo. Entonces ahí, si quieren agradecerme, me dan un like. Ahí comparten este video para que pues, le llegue la información a más gente, porque esto es un dolor de cabeza que a mí me costó averiguarlo. Es un dolor de cabeza que uno busca por todos lados y básicamente pues la solución es muy sencilla. Y hay gente pues que da otras soluciones que son como muy complejas y a la final algunas funcionan, otras no. ¿Listo, chicos? Entonces ya salimos por esa parte de lo del foliaje. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos ya a empezar a trabajar lo que es la animación de nuestro personaje de Wukong. Vamos a crear el sequencer y vamos a empezar a animar a nuestro personaje. Vamos a crear cámaras y ya empezar con la animación y el render final. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es a crear nuestro sequencer. Vamos acá a la parte de contenido, ya estamos dentro de la parte de contenido y nos vamos a ir acá a esta parte donde dice Add Level Sequencer. Entonces le vamos a dar clic y ahí pues lo vamos a renombrar. Entonces ahí tenemos nuestro Level Sequencer, que sería este de acá. Ahora pues este simplemente yo lo voy a pegar acá. Lo tengo acá tengo el Counter Browser.
En el primer video, como les digo chicos, ahí está lo del Lever Sequencer, las cámaras, las animaciones para que lo chequen. El primer video contiene un menú, entonces pueden ir a las partes específicas igual que este video, ¿listo? Entonces acá pues ya voy a abordar esta parte un poco más rápido, no la voy a explicar como tanto porque pues es muy redundante explicar algo que ya expliqué en el primer video, pero básicamente voy a crear la cámara, voy a crearle animaciones. Ya como saben, este personaje tiene sus animaciones. Si nos vamos al Counter Browser, ya es acá cuestión de que ustedes miren qué animaciones le quieren poner, digamos, a su cinemática. Simplemente van allá donde está Paragons on Wukong, Character, dentro de acá de Character Heroes está Wukong, y acá tiene, digamos, la parte de animaciones. Acá tenemos, digamos, al personaje, los skins, meshes, que son los skins, animations, y acá tenemos una galería de animaciones. Ya saben, las pueden abrir. Al abrirla pues ahí van a encontrar como por decir así, la lista de animaciones que maneja el personaje, porque pues este es un personaje en un juego. Entonces va a tener una lista de animaciones que se pueden implementar o que se pueden mezclar. Bueno, acá vemos, digamos, la parte del blueprint. Esta es la parte del blueprint. Esta es la parte de las animaciones. Entonces acá esta lista es básicamente las animaciones que contiene. Ahí ya es que ustedes, digamos, empiecen a mirar una por una y empiecen como a investigar a ver cuál animación le quieren poner. Entonces ahí le pueden dar clic y él va a ir por decir así mostrándole las animaciones. Ya es que ustedes agarren y creen como una lista. Bueno, voy a mezclar estas animaciones con estas otras animaciones y ya, simplemente es eso. Entonces es algo que ya expliqué en el primer video, pues lo pueden implementar acá en esta parte. Pues vamos a crear la cámara. Lo primordial, digamos, es seleccionar a nuestro personaje, arrastrarlo y llevarlo al sequencer para que el sequencer me lo tome y a la hora de hacer el render pues nos renderice el personaje. En este momento no tiene por decir así ninguna animación. Vamos a crear también una cámara, la podemos crear desde acá o vamos desde acá arriba. Y la podemos crear también desde ahí. Eso es algo sencillo. Entonces acá también tenemos lo de cinemáticas y acá está pues los tipos de cámara. Tenemos cámara rigging, cámara ray crane. Estas las voy a explicar en otros tutoriales, pero cine cámara actor, vamos a darle clic, que sería esta de acá. Igual la cine cámara actor la vamos a colocar acá. Entonces acá en este caso ya tenemos la cámara ahí seleccionada. Acá me está mostrando, entro, salgo. Bueno, pues ahí dentro de la cámara ya podemos empezar a jugar, digamos, con lo que es el focal length, el desenfoque de movimiento, todo ese tipo de parámetros. Y pues vamos a ir creando nuestra animación. En este caso pues yo voy a hacerle unas modificaciones acá y pues ustedes pueden ir viendo. Y ya después empezaríamos a mezclar las animaciones de nuestro personaje. Listo chicos, yo ya terminé de animar y adherir todos los objetos, ya hice la secuencia, ya hice la animación. Pues como les digo, eso yo ya lo expliqué en el primer tutorial, entonces pueden revisar el primer tutorial exactamente de cómo se hace. Es algo muy sencillo, tampoco es que sea algo así del otro mundo. Para aquellos que son pues principiantes en Unreal Engine pueden chequear. Como les digo, el tutorial primero trae como capítulos, entonces ahí está exactamente el sequencer, pero pues les voy a dar como una breve explicación. Entonces pues adherí a mi personaje arrastrándolo, creé cámaras también. Las cámaras, creé en total 6 cámaras. También arrastré la Directional Light adentro del sequencer para poder animarle la rotación. También el Exponential Haze Fog, la niebla también, para poder animar la distancia. Entonces pues la fui animando. También el Directional Light lo fui animando.
Y pues acá ya cuando empecé a adherir bastantes cámaras me aparece el Camera Cut, que básicamente nos permite ir creando los shops de las cámaras y uno va adhiriendo las cámaras. Entonces adherir las cámaras dependiendo, digamos, del tiempo de las secuencias que yo quería crear. Entonces empieza la primera secuencia. Acá, como se dan cuenta, esta es con la cámara 2. Permítanme y expando esto acá para que vean. Entonces es la cámara 2, llega y salta a la cámara 1, después pasa a la cámara 3. Básicamente pues esto es como se va ahí acá adhiriendo. Simplemente uno le da el más y va adhiriendo la cámara dependiendo del tiempo de la línea donde usted quiere. No, acá quiero que aparezca esta cámara, pues le dan tin, le dan al más y adhieren la cámara. Después acá pasamos a esta que es la cámara 4 y así fue sucesivamente. Entonces también las cámaras les fue animando el movimiento, como se dan cuenta acá, por lo menos esta de acá, digamos este shot de acá, se acerca, se aleja. Entonces acá las cámaras tienen la propiedad de animarlas. También este es el auto key, también lo utilicé. Y ya pues los toques finales de las cámaras se las arreglé con por lo menos vamos a ir acá a seleccionar la 4, se los arreglé con el Graph Editor o el editor de curvas, y ahí pues fui modificando las curvas con los estilos de interpolación que tiene esto, que los tiene la mayoría de los programas, los que son usuarios de Blender, de Maya. Es el mismo Graph Editor o editor de curvas que contiene las mismas, como por decir así, propiedades de las curvas suaves, las tangentes. Entonces ahí pueden ir experimentando, es muy sencillo. ¿Qué más hice así de extraño? Pues nada, las cámaras las animé. Y también en cuanto a nuestro personaje, a Wukong, pues le creé las animaciones. Básicamente importé las animaciones. Yo ya había anotado las animaciones, las que quería incluir dentro de la cinemática. Acá en esta parte, por lo menos vamos a cerrar acá. Como les dije, trae lo de las animaciones. Ustedes pueden ir mirando, ir abriendo y van anotando. Bueno, me gustaría meter esta, voy a meter esta. Y ya pues acá dentro del sequencer es muy sencillo. Ustedes le dan a animación más y acá le aparece la lista de las animaciones. Ustedes ponen el nombre, las van incluyendo, ponen 2 y después esto tiene como un estilo de interpolación entre animaciones donde uno puede arrastrar las animaciones, montarlas encima de la otra, y él básicamente va a ir creando como esa interpolación entre una animación y la otra. Entonces ahí así fue que lo fui haciendo. Digamos acá en este caso, bueno, acá esta parte que llega y se está despertando, se despierta. Entonces vamos a darle play. Ahí llega y se despierta y acá hay una interpolación. Se llega y se mezcla con la otra automáticamente. Es algo muy bueno, muy grandioso, porque no tenemos que animar nada, digamos, manualmente, sino simplemente crear las interpolaciones, cuadrar los tiempos de interpolación. ¿Qué otro tipo de cosa hice? Digamos, allá, en los casos cuando ya empieza como a mostrar sus habilidades, yo le puse como unas partículas, miren, ahí se dan cuenta, de explosiones. Entonces cuando empieza a hacer el spin de la daga, eso también es algo muy sencillo que lo expliqué en el primer tutorial, pero pues sin embargo les voy a mostrar cómo se hace. O sea, estamos acá, es Emote Staff Spin. Tienen que pues tener en cuenta el nombre, Emote Staff Spin. Básicamente se le crea una anotación, un Notify, y lo que hice fue, bueno, acá en las Notify, acá usualmente esto viene con uno puede crearle más con clic derecho acá, Add Notify. Bueno, entonces acá pues a lo que ya trae esto, eso viene sin ningún sistema de partículas, sin ningún efecto. Simplemente ustedes le dan clic derecho, le dan Add Notify y van a la parte donde dice Play Particle Effects, y él automáticamente les va a aparecer estas franjitas verdes. Seleccionan la franjita y acá está el listado de todas los efectos de partículas que contiene el personaje. Entonces lo que hice fue copiarlas, pues acomodarlas donde iban. Acá se le puede también acomodar manualmente la locación, la rotación, la escala. ¿Sí? Y después de que hagan eso tienen que salvar. Acuérdense de salvar, si no, no les va a aparecer dentro de la cinemática. O sea, no les va a aparecer el efecto que se le puso, digamos, a la animación. Entonces ahí llegó pam, mira, ahí puse a diferentes.
donde especialmente donde muestra sus habilidades de combate. Digamos acá están, ahí hay una. Aquí se fue copiar, pegar. Acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra y ya, listo. Como les digo, también la luz o la directional light también la animé, entonces ahí vemos un efecto que se va moviendo y va apareciendo como ese, ¿cómo se diría? Los rayos de God Rays, no sé cómo le llamaría en español, los rayos de Dios, por decir así. Entonces básicamente eso fue lo que hice, chicos. Esto es la parte, por decir así, esta es toda mi cinemática. Entonces ya después de haber hecho todo esto, ya después de que hemos ya visto diferentes tipos de cosas, eso, chicos, y ya en esta parte lo que tendríamos que hacer es renderizar nuestra cinemática. Ya saben que para renderizar tienen que activar el plugin para poder renderizar. Entonces acá tienen que poner movie, como lo expliqué en el primer tutorial. Entonces tienen que seleccionar acá render movie key y tienen que seleccionar este y este de acá, movie render key additional render passes. Y pues si no lo tienen seleccionado, tienen que, bueno, lo seleccionan y reinician Unreal Engine. Ya después de que lo seleccionen, pues vamos acá a la parte de Windows, pueden ir acá, cinemáticas, y acá está movie render key. Entonces acá le dan clic. Esto les va a aparecer por defecto sin nada y simplemente acá pues seleccionan su sequencer, que es Wacom, que yo lo llamé, yo lo nombré, perdón, yo lo llamé. Y pues acá abre la configuración. Yo ya tengo la configuración como lo expliqué en el primer video, digamos, de Unreal Engine. Pero básicamente pues esto viene por JPG Sequencer. En este caso yo no voy a utilizar JPG Sequencer, yo ya tengo una configuración salvada. Entonces por lo menos acá en esta parte lo que vamos a hacer es seleccionar este, que es el que yo guardé. Entonces acá yo ya tengo mis settings de render, por decir así, mi configuración. Entonces va PNG. Viene por defecto, viene el anti-aliasing, que voy a ponerle 50. Como le dije la vez pasada, pues uno le pone 32, 50 dependiendo pues su computadora. Y viene el output, ya pues los parámetros del output yo ya los había explicado. Algunas personas en el primer video en los comentarios me preguntaron que si no había un formato de video que si no había un formato que directamente exportara video. En mi caso yo siempre este tipo de animaciones la renderizo en imágenes y hago la composición ya como secuencia de imágenes dentro de Premiere Pro, After Effects o algún editor de video. Unreal Engine sí tiene un formato para video, que es este Command Line Encoder, pero es un poco engorroso porque tenemos que básicamente el encoder hay que descargar un archivo para que Unreal Engine comprenda, digamos, el formato. En un próximo video pues voy a tratar de hacerlo para pues mostrarlo, pero básicamente es este de acá. Pero pues yo siempre lo renderizo en JPG para mejor calidad y porque se previene el flickering, que es cuando hay iluminaciones, empiezan a aparecer como artefactos luminosos cuando es un video seguido. Entonces pues en mi caso yo siempre lo dejo así. Lo voy a renderizar a 1K, ustedes le pueden cambiar pues la resolución como ustedes quieran y pues simplemente ya dicen aceptar y le dicen render local y lo renderizan. Entonces ya pues chicos, este es el tutorial, espero les haya gustado, espero que les haya servido, que hayan aprendido cosas nuevas. En la descripción tienen mis redes sociales, tienen el Instagram de KRTutos, también tienen la página de Facebook. Si llegan a hacer este tutorial, que espero lo hagan, y si llegan a hacer su cinemática, no olviden etiquetarme, realmente pues me haría muy feliz. Y también pues tienen el grupo de WhatsApp para que se unan totalmente gratis si tienen alguna inquietud o quieren aprender más sobre 3D. Listo chicos, pues después de todo este proceso de aprendizaje, esta es mi animación final.
questions my ability. Wuju style.